Bienvenidos al Barcelona Meeting Point. Estamos con el señor Enrique Lacalle, presidente aquí del Barcelona Meeting Point. El simposio internacional es el único que se hace en España de esta importancia y creo que solo hay dos en Europa que puedan compararse con este nivel. Yo diría que en simposio somos el simposio más potente de Europa y siempre lo hemos sido, porque nosotros hemos tenido mucho interés en hablar del presente y del futuro del sector de estos 18 años y hemos traído a ponentes de primerísima división. Otros salones europeos están más basados en la exposición y menos en la parte didáctica. A nosotros nos ha gustado mucho hablar siempre, y además hemos tenido apoyos de gente muy potente, como las escuelas de negocios de UIS o del Urban Land Instituto norteamericano, asociaciones rusas, francesas, inglesas, de todo tipo. O sea que tenemos muy buenos socios, la APCE, el Colegio de APIS, todo el mundo que quiere explicar su sector y viene a Barcelona Meeting Point y participa en sesiones de este tipo. Scott Malkin es una persona muy importante en el sector inmobiliario internacional. Bueno, por ejemplo, pues él y su familia son los propietarios del Empire State Building en Nueva York, que no está mal, ¿no? Y en España ha hecho Las Rozas y ha hecho la Roca Vilas y Las Rozas. Y la verdad es que ha invertido, ha creído en España, y le hacemos un homenaje a una trayectoria, y mañana habrá gente muy importante del mundo inmobiliario aquí en Barcelona. El modelo de Scott Malkin es un modelo de éxito, funciona de maravilla y es copiado incluso. Los mismos centros como el de la Roca Vilas están permanentemente en ampliación, o sea, quiere decir que tienen éxito. Los conflictos siempre afectan. El capital es muy cobarde y donde hay lío no va a otro sitio. Entonces esto ya se lo han dicho los fondos a las principales autoridades de la Generalitat, le han dicho que no son nada partidarios de separaciones ni de follones, y por tanto que si aquí hubiera este tipo de cosas, pues invertirían en otro sitio. El capital básicamente siempre es cobarde. Buenas condiciones para invertir, crédito, cosas normales, es donde la gente va. ¿El mercado nacional se puede ver afectado por demasiada presencia internacional? Depende de todo, ¿no? Aquí no hay que descartar ningún sector. O sea, hay los fondos de inversión internacionales que vienen a invertir a España porque creen que España es un país donde hay estabilidad, es la Unión Europea y se hacen buenos negocios. Los inversores privados, que también han aumentado mucho, porque les interesa también lo mismo. Y por último, la parte más potente siempre es el ciudadano, la calle, ¿no? Los ciudadanos son los que llevan la gran parte de la tarta, ¿no? No hay que descartar nada, todo es bueno. Teníamos mucho stock en España de la época de la burbuja, y lo que tenemos que tener es mucha inversión, mucho comprador. El primer comprador es Inglaterra, Reino Unido con un 15,1%, le sigue, si no recuerdo mal, Francia, y el tercero Rusia. Pero a partir de Rusia todos los demás son países europeos. O sea, quiere decir que nuestro principal comprador es Europa. Nosotros hemos hecho una zona para concentrar los grandes agentes de la propiedad inmobiliaria europeos, las grandes asociaciones, con el producto. Y bueno, yo creo que esto va a ser un éxito completo, y los hemos tirado directamente. Los rusos siguen viniendo, las acciones rusas están aquí, pero hemos vuelto a recuperar las europeas después de la estadística, que son las primeras en conjunto que compran más producto inmobiliario. Nosotros tenemos que salir de la crisis en la que estábamos, y la única manera de salir de la crisis y recuperarnos es vendiendo. Bueno, eso es un tema fundamental, tocar los temas que preocupan al sector y que nos piden. Nosotros, todas las sesiones que hacemos son pedidas por los interesados, por la gente, por las sectoriales, y por tanto esta sesión es el segundo año, me parece que lo hacemos ya. Bueno, ahora llamamos cena de líderes. Bueno, pues es de alguna manera a toda la gente que nos visita, que viene de todo el mundo. Pues en este caso la Caixa, que es el sponsor principal, les ofrece una cena
en uno de los puntos de la Caixa que tiene en Barcelona, concretamente en Cosmo Caixa, como una cortesía a toda la gente que nos visita. Exclusiva, quiere decir que vienen presidentes, consejeros delegados invitados por la organización de la Caixa. No es una gran cena, es una cena pequeña, pero donde se pueden hacer muchas transacciones. Alrededor de una mesa se hacen muchos negocios y buenos negocios, y por tanto, pues eso es un punto de encuentro bueno. Al día siguiente hacemos, al mismo día, al mediodía hacemos una con el alcalde de Barcelona, también hace una recepción a los invitados internacionales en homenaje a Scott Malkin. Y bueno, nosotros tenemos que poner unas condiciones donde sea punto de encuentro amable, cómodo. Se cierran negocios tomando una copa, tomando un café, almorzando, cenando. Y estos días hay mucha cosa de esta. Sí, lo inventamos hace 18 años, el consorcio de la Zona Franca fue el que lo impulsó y verdaderamente yo creo que ha sido muy útil para el sector, muy útil. Sí, o sea, aquellas cosas que si no existían hay que inventarlas, ¿no? Como otros muchos salones, ¿no? Como la alimentaria, como el salón del automóvil. Son salones que forman parte de la vida, ¿no? El piso, el coche, la comida. Bueno, es que yo siempre digo que lo que no encuentres en Meeting Point no existe, porque verdaderamente aquí está la concentración más importante inmobiliaria que hay en España en estos momentos, ¿no? En todos los sectores, en oficinas, en viviendas, en chalets, en centros comerciales, lo que quieras, y por tanto es un buen punto de encuentro para encontrar el producto que deseas. Estamos con el señor Jordi Cornet, presidente ejecutivo del consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Bueno, primero hablemos de lo que es el Barcelona Meeting Point. Explíquenos un poco en qué consiste este Barcelona Meeting Point. Pues la verdad es que efectivamente es una suerte el que el consorcio como empresa organizadora tiene el Barcelona Meeting Point y el SIL, que son dos ferias que son muy importantes cada uno en su sector, el inmobiliario y en el logístico. En este caso el BMP, que es el que nos ocupa hoy, cumple mayor de edad, 18 años, y se está consolidando como no solamente el Salón Internacional Inmobiliario de España, sino también del sur de Europa, y eso pues es un orgullo, aunque también es una obligación el constantemente pues estar trabajando en ello, ¿no? Han sido años muy duros, pero ahora ya estamos otra vez volviendo a repuntar el sector. Pues efectivamente son dos proyectos estrellas de Barcelona. El barrio La Marina es el barrio por desarrollar más importante a día de hoy, conjuntamente con Sagrera, en lo que es la nueva Barcelona, el nuevo barrio, que comportará un desarrollo muy importante de un barrio que, para que nos hagamos una idea, es unas dimensiones como fue en su momento el barrio de la Villa Olímpica. Y eso es un barrio también urbanísticamente muy sostenible a efectos de energético y con la creación de vivienda, pero sobre todo como consorcio estamos muy orgullosos porque vamos a hacer y estamos intentando que sean viviendas muy competitivas a nivel de costes económicos para que se pueda activar enseguida. Eso vamos a empezarlo ya a principios del año 2015, porque lo que nuestra obsesión es intentar insistir mucho en cuanto antes mejor ayudar a generar mano de obra, y eso se hace haciendo actividad. Y la otra zona importante es efectivamente el BZ, que es dentro del polígono propio de la Zona Franca. Hay 350.000 metros cuadrados de terreno que queremos hacer un desarrollo logístico muy importante, y en eso estamos trabajando con operadores para hacer un joint venture con sobre todo operadores chinos, porque la intención es volver a desarrollar la antigua ruta de la seda con todo lo que es exportación e importación de consumo de productos españoles y europeos, pero principalmente españoles, alimentarios para China, y a la vez también a efectos de China de todo lo que es la producción de comercio que construye y que hace China, que es vital para entrar al sur de Europa por Barcelona. ¿Está el sector un poco preocupado por esta guerra política entre el gobierno español y el gobierno catalán? Yo creo que afortunadamente esto ya está amortizado, ¿no? El inversor, sobre todo exterior y el interior, son conscientes que este tema no va a ningún lado y que evidentemente pues no se produce ningún acontecimiento que esté fuera de la ley, y está amortizado ya, con lo cual afortunadamente creo que este tema a nivel de inversión ya está amortizado, ya está superado el 9 de noviembre, ya lo que tenemos que intentar, y eso sí que es cierto, es retomar conjuntamente con todas las administraciones un poco otra imagen de confianza y no de enfrentamiento, que eso es básico y fundamental, y estoy convencido y espero que la Generalitat
Cataluña en este tema, pues después del 9 de noviembre entremos ya a otra época de constancia, de unidad, como estamos haciendo el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de España. Pues es una apertura en la oficina porque es básico. Primero porque lo que estamos intentando es potenciar que el producto, las empresas del polígono, pero también las empresas del resto de Cataluña, ayudarlas a que sus productos se puedan exportar a China, para que puedan vender a un mercado asiático que es inmenso, que es potencialmente muy grande y que efectivamente eso puede hacer que las ventas, que es lo que estamos haciendo, de esas empresas se incrementen y mucho. Y por eso nosotros, como empresa pública, nuestra obligación es con las empresas que tenemos en el polígono, pero también con aquellas que estén interesadas en conseguir vender sus productos en China, ayudarlas. Y luego, por otro lado, también es un punto de conexión para enseñar Barcelona, para enseñar lo que decía el BZ, enseñar el barrio de la Marina, otros proyectos que tenemos importantes, como es el edificio del CAC, como es el centro sanitario, como es las casas de San Andrés, y atraer inversores chinos que están muy interesados. Quiero recordar que con la ley de emprendedores, que con 500.000 euros al año por una inversión puedes, y se da ahora ya el permiso de residencia durante 5 años, eso hace que facilita mucho los inversores chinos vengan aquí a trabajar y vengan aquí a invertir y a su vez a conseguir esta residencia, porque en Barcelona y en España se vive con un nivel de vida y una calidad de vida muy importante. La ley de emprendedores que se aprobó por parte del gobierno no hace más de unos meses, lo que generaba sobre todo es el facilitar que el inversor que quiera invertir inmobiliariamente o a nivel industrial por un importe de 500.000 euros puede tener automáticamente la residencia renovable hasta 5 años, y eso hace que efectivamente es un marco muy atractivo para inversores, para millonarios, para personas que quieren residir en Barcelona o en España y que hasta ahora no podían hacerlo porque efectivamente había muchas trabas para esos permisos. China está muy interesada en abrir la antigua, como he dicho antes, la antigua ruta de la seda, porque todo lo que son mercancías, ellos son un país potencialmente con un número de consumidores muy importante y necesitan productos de la Europa, y en este caso nosotros somos muy pioneros en todo el tema alimentario. Y por otro lado, a nivel de propio polígono, el propio consorcio, como decía antes, también interesa y le interesa mucho que vengan inversores chinos a implantarse aquí. Quiero anunciar, y es cierto, ahora con Hutchinson se ha cerrado ahora un proyecto en el que ellos con 20 días, solo en 20 días, mediante barco, se distribuyen todos los productos de China a España. Eso es un avance en el puerto de Barcelona, eso es un avance básico y fundamental, porque eso genera un flujo mucho más rápido cada día más de lo que es el movimiento de mercancías mundial, y eso es fundamental, y en esa apuesta estamos, y estoy convencido que pronto se va a tener grandes frutos. Lo que sí, nosotros, la primera acción que tomé yo como delegado de Zona Franca cuando llegué, efectivamente había lo que era el corredor de ancho mediterráneo para los productos de Hutchinson, y es lo primero que hice. En 6 meses lo desencallé, y además renunciando a los legítimos intereses del consorcio a efectos de con ello hacer un beneficio, porque entendíamos que aquí lo que había que sumar todas las administraciones para que fuera efectivamente un beneficio social y a nivel económico de todo el mundo. Eso se consiguió, y a partir de aquí ahora estamos con el desarrollo, que también es fundamental, del corredor mediterráneo, y con otras acciones importantes, y en eso estamos, pero ya le puedo garantizar que no tenemos nada pendiente, sino al revés, estamos trabajando en ello. Pues mire, el consorcio es una administración que ahora va a cumplir 100 años, y que es curioso, cuando hace 100 años se constituyó por parte de la sociedad civil catalana, que entendían que había que crear en aquel momento un puerto y una zona franca para atraer negocio, y para atraer inversión, y para atraer trabajo y fábricas. Eso hace 100 años se constituyó, y se constituyó con un sistema que era un consorcio que es público, pero que se financia por sí mismo, sin impuestos ni del Ayuntamiento ni del Gobierno de España, que son las dos entidades que lo forman, y que se autofinancia por sus propios ingresos y sus propios beneficios. Y eso hace que, aunque sea una empresa pública, genera gestión privada, y con su gestión privada consigue ser muy efectivamente económico, y ese es el secreto. Yo creo que, y por eso lo hicimos, y además precisamente en el SIL, cada año que vienen las 5 zonas francas, y desde que yo soy delegado de Zona Franca, lo que he intentado
intentado desde el principio, y yo creo que lo hemos conseguido todos, es sumar esfuerzos. Hay que pensar, y por eso es el corredor mediterráneo, que las zonas francas de España tienen un punto de nexo de unión, la de Cádiz, la de Barcelona, con todo lo que es el corredor mediterráneo, pero no es menos cierto que también la de la gallega también está muy consolidada toda su acción, pero es fundamental para todos los corredores, para el corredor mediterráneo, todas las zonas francas españolas, porque sumamos sinergias y eso es muy competitivo. Yo digo siempre que la competencia no está en tu entorno, la competencia está a miles de kilómetros, y allí es donde sí que tienes que conseguir arrastrar y atraer a tu terreno, y solamente se consigue atraer si sumas esfuerzos con los que somos colindantes y los que tenemos que vender la marca España, la marca Barcelona, que son las dos marcas que a día de hoy se venden más. Pues una zona franca, rápidamente, es en este caso el consorcio Zona Franca. Estamos hablando de 6 millones de metros cuadrados de terreno, en el que principalmente se hace suelo industrial y logístico, y que tiene unas ventajas fiscales importantes cuando hablamos de zona franca aduanera, en la que todos los productos que ahí se construyen, se elaboran o se producen, si no salen de esa zona franca, está exentos de impuestos. Cuando salgan, si va a España hay que pagar impuestos, pero si eso sirve para volver a sacarlo de España y destinarlo a exportación, no se paga impuestos, y esa es una ventaja fiscal importante. Y la segunda, que es fundamental, es una zona industrial en la que, como dice su propio tema logístico, hace que se coordinen todos los inputs de empresas logísticas para hacer los precios mucho más competitivos. Cada vez más el secreto del éxito de una empresa son los costes logísticos, porque es la distribución del material y la distribución de la producción y de lo que vendes, y eso, si reduce los costes, automáticamente es mucho más competitivo, y eso es lo que se llama logística. Por eso el consorcio es muy especialista en logística y en tema fiscal. Usted hace poco ha recibido el galardón de la Cruz al Mérito Policial del Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, explíquenos qué supone para usted recibir este premio y explíquenos alguna anécdota divertida que pueda explicarse. Pues la verdad es que supone un orgullo, porque el poder ser reconocido en este caso por la Policía Nacional, entiendo yo que es un orgullo a la vez de un placer como persona, pero sobre todo yo estoy convencido que eso, si se ha hecho por mi cargo como delegado de la Zona Franca del Gobierno de España, porque nosotros colaboramos y ayudamos en todo lo que es la logística, los criterios de seguridad, etcétera, y en ese tema trabajamos. Tenemos que dar ejemplo como nadie, y así la Policía Nacional ha entendido que mi persona pues era un poco la creación de este título y de este honor, esta cruz. Y la verdad es que así anécdota, pues bueno, pues la verdad es que el otro día cuando me la llevaba en la solapa y me la puse, es curioso, y te das cuenta entonces cómo hay mucha más gente que es Policía Nacional o retirado de lo que tú el día a día ves, porque al reconocer la insignia, pues la verdad es que la gente te saluda de otra forma, y eso demuestra que, como en todo cuerpo, se agradece la unidad, la ayuda mutua de todas las personas que trabajamos para intentar hacer un servicio público, que es lo que somos al final, servidores públicos al servicio de la gente. Bueno, BNP Paribas Real Estate es el primer grupo a nivel de Europa continental de provisión de servicios inmobiliarios, y a nivel europeo es el segundo grupo. Estamos presentes en más de 38 países a nivel mundial, somos más de 3.000 personas y tenemos más de 180 oficinas alrededor del mundo. Dentro de nuestros servicios está el Property Management, la línea de transacción, donde hacemos labor de consultoría, y los servicios de Real Estate Investment Management. Sí, ya estamos contabilizando cifras del tercer cuarto del año, y estamos superando los 4.500 millones de euros, con lo cual los datos son correctos, pero referidos al semestre. Referidos ya al tercer cuarto, como digo, estamos muy por encima de lo que habíamos esperado la mayoría de los especialistas. Es cierto que estamos en niveles récords que no se conocen desde el año 2008, y lo cierto es que hay tres referencias fundamentales. Una, el hecho de que el país ha cometido una serie de reformas durante los últimos años, particularmente
en el sector financiero, que ha impulsado también la confianza de los inversores en las estructuras, y un sector como el que tenemos en mínimos de rentas y en mínimos de valores capitales también anima a la participación de los inversores. El hecho de que hay un empuje drástico de los capitales provenientes del extranjero, animados por el hecho de que España, a diferencia de otros sectores o de otros mercados, no es un mercado de muchas oportunidades, como no lo es ya, puesto que son mercados que empiezan a estar agotados, los mercados más importantes en Europa, como han sido siempre París y Londres. Insisto que esos números siguen hablando del semestre, ya estamos en números muy superiores. Ha habido una tendencia en los últimos 18 meses de entrada de capital internacional en Europa, particularmente en este país, pues que, como digo, había unos niveles muy asequibles para cualquiera de las expectativas en los diferentes perfiles de inversión, y bueno, pues efectivamente estamos batiendo de momento los récords que se conocían desde los años del comienzo de la crisis. Vamos a ver, los inversores internacionales no están ausentes de este tipo de situaciones, puesto que se analizan, todas sus inversiones las analizan a nivel macro, y evidentemente un componente macro es la estabilidad política. Sin embargo, nosotros desde BNP tenemos que decir que no hemos notado ninguna influencia de lo que acabas de mencionar como conflicto por parte de las administraciones. No hemos notado ninguna diferencia en la voluntad de inversión en nuestro país, ya sea bien en Cataluña, bien sea en Madrid. Al contrario, se han hecho operaciones muy significativas en Cataluña recientemente por parte de inversores internacionales. Bueno, lo que creemos es que, insisto, que el empuje del capital internacional canalizado a través de las SOCIMIs, que han sido los principales protagonistas de estos números de los que estamos disfrutando, evidentemente puede que tenga en su expresión máxima finalización del periodo de 2014. Contamos con que el primer semestre de 2015 van a seguir siendo fechas en las que el impulso inversor va a seguir activo. Estas SOCIMIs, apoyadas o respaldadas por el capital internacional, van seguramente a buscar financiación a la hora de haber agotado sus recursos económicos, su equity. Van a buscar financiación para seguir entrando en operaciones que todavía hay en el mercado español, a pesar de que ya incluso hay quien empieza a hablar de que es un momento, ya estamos tarde para algunos de los inversores, pero todavía hay oportunidades y seguramente va a seguir habiendo actividad durante los próximos 6 meses del próximo año. Efectivamente, sí, depende cómo lo analicemos. Efectivamente, un tercio de la inversión que ha experimentado nuestro país proviene de instituciones o de familias privadas nacionales, y sin embargo la concentración mayor ha sido por parte de estas SOCIMIs, que representan, no obstante, fondos internacionales. Esto no creemos que haya ningún riesgo. Todos estos fondos internacionales, todos estos inversores internacionales tienen los análisis de sus inversiones contabilizadas en un periodo que tiene un vencimiento, es decir, su entrada tiene una fecha de caducidad, ya están descontando su salida en un periodo máximo de 5 o 10 años, y lo que volveremos a ver es el mercado, evidentemente, en manos de un sector más local, que creo que está siendo ahora mismo. Pero era de esperar que, por supuesto, la mayor parte del inmobiliario acabase con toda seguridad en manos de inversores internacionales, que son los que cuentan ahora mismo con el capital para poder entrar. La inversión en centros comerciales seguirá creciendo en tanto en cuanto se vea un nicho de negocio. Hoy por hoy existe, insisto en hacer un apunte sobre el mercado en general, no específicamente en centros comerciales. Estamos en los niveles más bajos del histórico más reciente del sector a nivel inmobiliario, en cuanto a rentas y en cuanto a valores capitales. En tanto en cuanto esos valores se sigan sosteniendo y no crezcan, como no parece estar pasando todavía, pues evidentemente se detectará una oportunidad. Estos centros comerciales han estado en manos de fondos gestores, desarrolladores de este tipo de centros, que han vencido, han madurado los activos y han hecho ha llegado el momento de su rotación, y esto está dando una oportunidad de entrada a otros inversores que tienen otros racionales para analizar esas inversiones y desarrollar ese tipo de complejos y buscar la rentabilidad de otra manera. En cuanto a qué son los centros prime, evidentemente son
las mejores localizaciones, como en cualquier sector ocurre, son las mejores localizaciones, fundamentalmente Madrid y Barcelona, pero evidentemente se puede considerar un centro dominante en otras ciudades de España, se puede considerar un centro prime. Dependerá también del tipo de operadores, del grado de ocupación, del porcentaje de ocupación y de la calidad de los ingresos. Hombre, una burbuja en un mercado que no tiene a día de hoy ningún componente especulativo, quiero decir, no se está construyendo desde la base de la especulación, sino que lo que se está adquiriendo son activos que ya existen, insisto, en niveles, en capital values muy reducidos, y teniendo en cuenta que no hay financiación, que es otra de las notas fundamentales para que podamos contar con que se está especulando y se está produciendo una burbuja. Además de un punto importante, que desde el punto bajo en el que partimos hasta los niveles récord que se establecieron en los periodos previos a la crisis, todavía tenemos un margen muy elevado. Eso quiere decir que hay margen suficiente para que haya inversión sin que se produzca especulación. Cabida, y evidentemente hace poco decía un ponente que hoy lo que requieren todos los mercados, no solo el de centros comerciales, sino el hotelero y otros sectores, lo que requieren es innovación. Competición, que haya mucha competencia, que haya innovación, que haya imaginación para buscar modelos de negocio relacionados con cada uno de estos sectores, y yo creo que es lo que estos outlets supusieron en su momento, y seguramente en el futuro habrá nuevas fórmulas que ya se están experimentando. Entonces hay desarrolladores que están buscando crear, según el estilo que explican los especialistas en centros comerciales, están buscando crear una vivencia, convertir las compras, las adquisiciones de bienes a través de los centros comerciales en vivencias, y esa es una de las formas de renovar la filosofía de este tipo de centros, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, innovación y competencia es lo que va a primar en el futuro, con lo cual sí que hay espacio para nuevos modelos. De hecho, es algo que todavía lo supuso en su momento y sigue estando en auge, pero no quita que pueda haber nuevos modelos que mejoren este tipo de modelo, para la redundancia. Más que de importancia, yo hablaría de consolidación. Son mercados muy consolidados, son mercados muy maduros, muy seguros. Evidentemente ofrecen mucha más diversidad dentro de un ámbito geográfico más reducido, y tienen, como digo, diversidad a la hora de encontrar diferentes segmentos, diferentes ubicaciones geográficas y diferentes oportunidades. Por tanto, yo creo que no se trata, vuelvo a repetir, de importancia, sino de madurez y seguridad. Ha habido un empuje importante del interés de muchos inversores internacionales que no habían considerado España como un nicho de inversión en el sector inmobiliario, puesto que había habido muchísima especulación al respecto del riesgo que supone el país. Hoy ya creo que se están dando muestras de que todo eso ha cambiado, y ese empuje se ha canalizado a través de diferentes vehículos, como pueden ser, como digo, con el esfuerzo que ha hecho también el gobierno a la hora de crear los vehículos adecuados, como han sido las OCIMIS, para poder hacer esa inversión. Ha sido y está siendo una herramienta importante para que crezca. Creemos que va a seguir sosteniéndose, como decía antes, hasta final de año, y con seguridad hasta mediados del próximo año, puesto que el papel de las OCIMES sigue siendo importante, y buscará nuevas fórmulas para poder intentar agotar todas las vías de oportunidad que existan. Sin embargo, es cierto que encontramos que a mediados del próximo año probablemente nos vamos a encontrar con un mercado con menos presión de capital y, sin embargo, más sujeto a los fundamentales del sector. Y eso nos puede hacer encontrarnos un escenario algo diferente. No hablamos de ralentización, ni mucho menos de las inversiones, sino de estabilidad. No tanta presión, sino un poco de estabilidad. Hola, estamos con el señor Jaume Forn. La primera pregunta, explíquenos qué es l'Agència de l'Habitatge. Hola, buenos días. L'Agència de l'Habitatge de Cataluña es una empresa, pero del gobierno de la Generalitat, del gobierno de Cataluña, que básicamente canaliza todas las políticas de vivienda que en estos momentos está desarrollando el gobierno de la Generalitat, y por tanto la actividad de la agencia es una actividad que un poco cubre todos los frentes que tiene actualmente lo que es la política de vivienda, una parte más social, otra parte pues más económica, ¿no? Pero todos los frentes, y por tanto desde la Agencia de la Vivienda de Cataluña canalizamos todas las ayudas públicas, ayudas a las personas para el pago del alquiler, por ejemplo, todo el tema de las ayudas sociales, temas de pérdida de la vivienda,
pero también todas las subvenciones para la rehabilitación de edificios, temas normativos, la regulación de las nuevas inspecciones técnicas de edificios, toda la regulación de la protección oficial, de las nuevas viviendas de protección oficial. Por tanto, digamos, una actividad en un abanico amplio de aspectos en todo lo que se refiere a la política de vivienda. La Agencia de Habitatge de Cataluña actualmente está gestionando unos 60 millones de euros en fondos propios de la Generalitat en distintos programas sociales. Básicamente, en estos 3 últimos años hemos tenido que reforzar estos programas, sobre todo para atender una realidad que en este país hemos tenido que afrontar, ¿no? Que es la pérdida de la vivienda por parte de sectores importantes de la población que han visto reducidos sus ingresos hasta el punto de que no pueden pagar la vivienda y por tanto están en riesgo de perderla, de quedarse sin vivienda, ¿no? Entonces ahí estamos en todo tipo de ayudas urgentes para evitar esta pérdida. Estamos adjudicando viviendas del parque público, porque esta es otra de las cosas que hacemos desde la agencia, que es la gestión y administración de todas las viviendas públicas de la Generalitat, que son 14.000. Pues bien, estas viviendas también sirven para estas situaciones de emergencia, para evitar que se pueda perder la vivienda. Programas, como digo, de urgencia para evitar estos temas. Tenemos un servicio que hemos implantado también estos años con notable éxito de intermediación hipotecaria, que además ha sido, yo creo, bastante pionero en lo que es este tipo de servicio en España, que es de intermediación entre las entidades financieras y los deudores hipotecarios que están sobreendeudados y no pueden hacer frente a la hipoteca. Es un servicio de mediación que lo que intenta es poder encontrar una solución para cada caso concreto de estas personas que no pueden pagar la vivienda. Por tanto, estamos desplegando toda una serie de medidas más coyunturales, concretas, puntuales para responder a las situaciones más de emergencia. Y también dentro de estos programas sociales estamos en estos momentos dando unas 20.000 ayudas para el pago de alquiler de forma regular a través de las convocatorias de ayudas nuestras. Para el pago de alquiler, que es una forma también pues de facilitar el acceso a la vivienda y de que luego no se produzcan otras situaciones más graves. Estaría dentro de los programas sociales, por ejemplo, ahí lo que es un programa que lo que intenta es dar soporte a entidades del tercer sector social, o sea que no es la administración, sino que son entidades, por ejemplo, Cáritas, ¿no? O otras, o Arrels o Fundación Mambré. Hay entidades del tercer sector que están acogiendo los casos de mayor exclusión social residencial, por ejemplo, las personas sin techo, y por tanto estas entidades que trabajan temas de vivienda y gestionan viviendas para este tipo de situaciones, nosotros también les ayudamos con subvenciones, porque estas actuaciones que hacen en materia de vivienda estas entidades requieren de muchos servicios adicionales para poder atender todas estas situaciones y por tanto también tenemos una línea de subvención para este tipo de vivienda. Ofideuta también se incluye dentro de estos programas sociales. Ofideuta es un servicio de intermediación que nació como consecuencia de la crisis hipotecaria en este país, muy grave, que ha aumentado su actividad de forma exponencial durante, digamos, los últimos 3 años de crisis, ¿no? Los últimos 3 años, desde el año 2010 que se inauguró hasta el 2014, cada año no hemos hecho más que crecer en el número de casos atendidos. Es un servicio que yo creo que se ha hecho valer se ha hecho con un cierto prestigio, no solo entre las personas afectadas que no pueden pagar la hipoteca, sino también con las entidades financieras, porque resolvemos alrededor de un 60%, 60 y pico por ciento de los casos de forma favorable. Favorable quiere decir con un acuerdo entre la entidad financiera y el ejecutado hipotecario, y por consiguiente, es un servicio que solo intermediando y haciendo propuestas, buscando puntos de encuentro, buscando soluciones, pues podemos ir resolviendo estos casos. Los desahucios, lamentablemente, es una cosa que evidentemente no hemos podido evitar que se produzcan, ¿no? Durante todo este tiempo. Nosotros, hay que decir que mayoritariamente los desahucios que se producen siguen siendo por impago de alquiler, no por impago de la deuda hipotecaria. Esto hay que decirlo, porque tampoco
la proporción viene a ser de un 85%, 15%. Sigue siendo lo más importante el impago del alquiler, ¿no? Nosotros lo que, como he comentado antes, ante esta problemática lo que intentamos es poner medidas, algunas preventivas. Hay algunos desahucios que sí que podemos impedirlos a base de estas ayudas urgentes, y algunos que, si no se hemos podido impedirlos, son reactivas. Es decir, si alguien ha perdido la vivienda, pues puede igual encontrar una a través del parque público, a través del mecanismo nuestro, por ejemplo, de la mesa de emergencias, otras ayudas que estamos poniendo para este tipo de situaciones. Por tanto, soluciones que actúan antes de que se produzca de una forma preventiva y otras que actúan a posteriori. La vivienda de protección oficial, lamentablemente en este país está como la libre, es decir, en los mínimos históricos en cuanto a producción, Mínimos históricos. En 6 días del año 2006, 2007, ¿no? Se hacían tantas viviendas como ahora en un año, ¿no? Es decir, hemos pasado de 120.000 viviendas nuevas no llegamos a 3.000 en el año pasado 2013. A esto parece que esta tendencia este año 2014 se ha empezado a recuperar, tímidamente, porque claro, las estadísticas, cuando estamos en niveles tan bajos, cuando mejora, pues enseguida consigues valores que en valor relativo son de doblar o son de triplicar, pero en valor absoluto no dejan de ser cifras muy bajas, ¿no? Seguimos en cifras muy bajas, pero parece que el inicio de nuevas viviendas se ha empezado a recuperar en algunos sitios, la ciudad de Barcelona, en el área metropolitana, y nosotros esperamos y creemos que en la medida en que también la vivienda libre empieza a recuperarse un poco, la vivienda protegida también. Nosotros hemos aprobado en el mes de mayo un nuevo plan de la vivienda, en el que, bueno, intentamos también incorporar algunos mecanismos que puedan ayudar a que también pueda producirse vivienda de protección oficial, pero lo cierto es que ahí tenemos una perspectiva que para nosotros tiene un mayor valor más económico que otra cosa, que se puede empezar a recuperar, pero verdaderamente no prevemos que a medio plazo la producción de nueva vivienda sea una solución para las necesidades de vivienda. Nosotros creemos que la promoción también se tiene que recuperar en cierta medida en el país. Nunca, evidentemente, volviendo a niveles anteriores, porque esto no sucederá más, estamos convencidos, ¿no? Pero también estamos convencidos de que al actual nivel de producción, que es ínfimo, es casi cero, no puede ser, y que lo lógico es que tengamos una producción más estable en el tiempo, con unos niveles bajos pero más estabilizados, que es lo que yo creo que tendríamos que aspirar todos, ¿no? Que el mercado inmobiliario deje de tener en este país esos dientes de sierra tan importantes que ha ido teniendo, y logremos una cierta estabilidad de este mercado, como en otros países ocurre. Bueno, la vertiente económica en parte estaría ahí, ¿no? También la vivienda de protección oficial tiene una parte económica, pero sobre todo tenemos toda la parte de rehabilitación. Tenemos toda la parte de rehabilitación de viviendas, que nosotros pensamos que en este país el paro generado sobre todo por la crisis de la nueva construcción de vivienda puede tener una salida lógica en lo que son las actuaciones de rehabilitación. Por tanto, la rehabilitación de edificios nos ayuda a mantener bien nuestro parque existente, pero a la vez nos puede ofrecer salidas a la mejora de la ocupación en este sector. Entonces, ahí, en materia de rehabilitación, nosotros, este año 2014 es el primer año que hemos podido volver a hacer convocatorias de subvenciones para la rehabilitación de edificios para toda Cataluña, aunque, digamos, están en 3 ámbitos, lo que es Barcelona ciudad, ámbito metropolitano y el resto de Cataluña, pero en estos 3 ámbitos, por primera vez en 3 años, hemos podido conseguir que hayan subvenciones a la rehabilitación. Esto creemos que es importante, es un estímulo importante, no suficiente, porque se tiene que acompañar de otras medidas, pero somos optimistas en el sentido de que podamos empezar a incentivar esta parte que consideramos muy importante del sector de la construcción, económico de la construcción. Hola, estamos con el señor Damià Calvet, director del Incasòl. La primera pregunta, ¿qué es el Incasòl? Buenos días. El Incasòl es una empresa pública del Gobierno de la Generalitat, depende del Departamento de Territorio, que es la encargada de gestionar suelo y vivienda desde un punto de vista público.
Esto quiere decir que nosotros compramos y desarrollamos suelo para actividades económicas y residenciales, también promocionamos viviendas de protección oficial y actuamos también en otro ámbito del mundo de la edificación, que es la rehabilitación de centros históricos de diversas poblaciones de Cataluña. Es una agencia básicamente económica del gobierno, está inscrita en el Departamento de Territorio, creamos condiciones territoriales, pero es una agencia que en definitiva, a través de lo que significa esta creación de condiciones territoriales, por lo tanto relacionadas con suelo y vivienda, lo que pretende es estimular la economía del país. Debemos en estos momentos, y más ahora en estos momentos de crisis, estimular al máximo la economía del país, dinamizar la economía, generar ocupación. Esto lo podemos conseguir precisamente gestionando de una manera eficiente, correcta y coherente el territorio de nuestro país. Nosotros no somos una agencia inmobiliaria, nosotros somos una empresa creada en el año 1980. Esto es muy importante, no es un dato poco importante, es un dato relevante. Quiero recordar que en el año 1980 se reconstituyó el gobierno de la Generalitat y la cuarta cosa que hizo con la Ley 480 fue precisamente crear el Incasòl. Esto no es obvio. Hay muchas regiones, incluso a nivel europeo, que no tienen empresas públicas de gestión de suelo y vivienda. Y en cambio el gobierno de la Generalitat desde el primer momento, desde el año 80, decidió crear una empresa que recibiera los traspasos del ministerio y empezar a gestionar el territorio y promocionar vivienda con políticas propias. Por lo tanto, lo que hacemos es esto. Una vez la promoción de viviendas está ejecutada, hay otra agencia del gobierno, en este caso la Agencia de l'Habitatge de Cataluña, que sí que actúa de gestora de estos activos de vivienda, de manera que pueda adjudicar y gestionar ventas o alquileres de promoción. Pero nosotros no somos una agencia inmobiliaria, somos una agenda de gestión, somos una agencia, una empresa pública de gestión de suelo y vivienda. Promoción de suelo para actividades económicas, para actividades residenciales, promoción de vivienda de protección oficial. Políticas de vivienda han variado muchísimo a lo largo de los años, porque se encajan siempre en contextos económicos y sociales diferentes. Ha habido momentos, desde el año 80 hasta ahora, por lo tanto un largo recorrido, en los que el Incasòl ha promocionado muchas viviendas de protección oficial, con diferentes regímenes, generales, especiales, incluso regímenes de concertación con el sector privado, y esto se cuenta por millares de viviendas y ubicadas en toda Cataluña. En estos momentos en los que existe mucho stock de vivienda en manos de entidades financieras, de la Sareb, o sencillamente en manos de empresas privadas, pero que es stock, que lo tienen por vender, sería absurdo. El mercado no aceptaría que nosotros continuáramos promocionando viviendas de protección oficial. Hay que recordar que en estos momentos el módulo de la protección oficial, que es el precio de venta o alquiler de una vivienda de protección oficial, en ocasiones está por encima del precio de mercado. Por lo tanto, insisto, sería absurdo que nosotros en estos momentos estuviéramos promocionando indiscriminadamente viviendas de protección oficial. ¿Qué estamos haciendo en materia de vivienda? Estamos sobre todo acabando operaciones de remodelación de barrios. Hay barrios, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, que tienen una serie de condiciones de patologías estructurales o condiciones de infravivienda que debían ser renovados. Esto lo afrontó el Incasòl con políticas que vienen también de lejos, desde los años 90 hasta ahora, y todavía estamos acabando algunas remodelaciones. Concretamente, estamos acabando la remodelación de Sant Roc en Badalona, de Trinitat Nova en Barcelona, de la Colonia Castells y también de Espronceda en Terrassa. Pero hemos acabado renovaciones urbanas de barrios enteros de una magnitud muy importante, el barrio de Sant Cosme, el barrio del Gobernador, el barrio de Sud-oest del Besòs, y en otras poblaciones de Cataluña también, en Tarragona, el barrio de Terraforta, en Súria el barrio de Salipota, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en materia de vivienda, culminando operaciones de remodelación de barrios y ofreciendo a la sociedad, sobre todo políticas sociales, que ya no las desarrolla el Incasòl, sino la Agencia de la Vivienda, es decir, ayudas al pago de alquiler, ayudas para evitar desahucios, que son situaciones dramáticas que hoy en día tenemos que intentar evitar por el riesgo de exclusión social que ello conlleva. Por lo tanto, las políticas de vivienda en estos momentos se han reorientado de políticas de promoción de viviendas de protección oficial, que lo hacía el Incasòl, hacia políticas sociales que las gestiona la Agencia de l'Habitatge
habitatge de Cataluña. La oferta de suelo residencial siempre ha ido ligada a operaciones o bien de renovación urbana, determinadas unidades de actuación de suelo urbano no consolidado, quedaban embolsadas en una trama urbana sí consolidada y entonces se actuaba desde un punto de vista público para crear condiciones que permitieran desarrollar aquella parte de la ciudad, o bien con operaciones de ensanche, operaciones pues de determinadas poblaciones medianas, estoy hablando de segunda corona metropolitana y capitales de comarca, que planeaban en su momento pues unos ensanches residenciales con usos mixtos también comerciales, en ocasiones también de actividad económica, y al final lo que se consiguiera un sector que, urbanizándolo, pudiera acoger tanto promoción pública propia, desarrollada por el propio Incasòl, como suelo residencial que poníamos a disposición de la economía. Es decir, suelo residencial que vendíamos para que promotores privados pudieran desarrollar sus propios productos. En muchas ocasiones en renta libre, en algunas ocasiones por el hecho de tener reservas establecidas mediante ley, también en protección oficial, pero de promoción privada. En esos momentos el suelo residencial no es el core business del Incasòl. Es un producto que, como la propia promoción de viviendas, está absolutamente condicionado por la situación del mercado. Tenemos algunos repuntes de demanda en el área metropolitana de Barcelona, pero la mayoría del suelo residencial en estos momentos lo tenemos pues o sin desarrollar o sin ofertas para poder ponerlo a disposición de la economía, de los promotores. Estamos centrados en estos momentos en el suelo para actividad económica, solo a través del suelo de actividad económica, actividades industriales, logísticas, actividades de apoyo a la industria que exporta, actividades de apoyo a la industria del turismo, etcétera, etcétera, podremos recuperar la economía del país, generar ocupación y conseguir unas condiciones mejores, las condiciones socioeconómicas mejores que las que estamos viviendo ahora. En un momento determinado y fruto de una serie de directivas europeas se estableció una regulación de lo que se llama el 1% cultural. Esto quiere decir que las obras públicas de todo tipo, de carreteras, de hospitales, de institutos, de escuelas, de todo tipo, insisto, que superaban un determinado importe, al principio eran 100 millones de pesetas, ahora son otros importes, debían destinar un 1% de este presupuesto a actuaciones que ayudaran a rehabilitar patrimonio cultural. Claro, en el momento en que se planteó esta legislación y por lo tanto había una bolsa de dinero disponible para poder actuar en este patrimonio cultural, se tuvo que regular. Y la manera de regularlo fue utilizar por parte de la Generalitat aquella empresa pública que es experta en gestión de suelo y en gestión urbanística, que es el Incasòl. Por lo tanto, nosotros nos convertimos, el Incasòl se convirtió y continúa siendo el brazo ejecutor a nivel técnico de la aplicación del 1% cultural. En la práctica, el Departamento de Cultura fija objetivos, el Departamento de Economía controla importes y a partir de aquí se firman convenios con los ayuntamientos y el Incasòl pasa a redactar proyectos o a encargarlos y a licitar y adjudicar obras. Esas actuaciones, que son de mucho calado en ocasiones y en otras ocasiones representan microactuaciones repartidas por todo el territorio, ayudan también a consolidar centros históricos, ayudan a dinamizar pues algunos municipios que tenían unas condiciones urbanísticas pues un poco precarias, ¿no? Hay muchas poblaciones que cuando te paseas por estas poblaciones, por la Plaza Mayor y ves un embaldosado o una restauración de fachadas o una restauración de una fuente, de un entorno histórico, esto lo ha ejecutado el Incasòl a través del programa del 1% cultural. Es un programa no nuclear en el Instituto Català del Sol, pero sí del que nos sentimos muy orgullosos. El Incasòl, que existe desde el año 80, ha transformado miles de hectáreas de suelo y en estas miles de hectáreas de suelo hemos podido acoger inversiones que han supuesto a la vez inversiones privadas, por lo tanto estamos hablando de obra, pero sobre todo de actividad económica. Acaban traduciéndose en miles de millones de euros y puestos de trabajo. Esto es efectivamente el acumulado por el Incasòl a lo largo de su historia. En estos momentos, además, estamos centrados en el desarrollo de nuevos polos de atracción de actividad económica a través de los planes directores urbanísticos, muy focalizados en lo que es los sectores económicos que consideramos estratégicos. Por un lado, industria que exporta,
por el otro turismo, por el otro la logística y por lo tanto crear ámbitos de valor añadido que nos permitan ofrecer estos activos a la economía del país. Antes les decía que el gobierno está creando condiciones territoriales para fortalecer determinados sectores económicos que consideramos estratégicos. Uno de ellos es el turismo. Cataluña ya es una destinación turística consolidada. Tenemos gran parte del PIB, se habla de un 12% dedicada al turismo y en un momento determinado consideramos que uno de los sectores pujantes en la industria del turismo es precisamente el turismo de negocios, aquel turismo focalizado a captar todo el mundo de las convenciones, los congresos, las exposiciones. En el mundo existen un par de sitios, ubicaciones físicas concretas en las que se pueden desarrollar estas actividades a una escala ya importante. No estamos hablando de congresos de 100 personas, estamos hablando de congresos semanales de 7, 10.000, 12.000 personas, que son Las Vegas y Singapur. En Europa no existe una ubicación que pueda ser capaz de desarrollar este tipo de oferta, que insisto es una demanda creciente de la economía. Nosotros tenemos un ámbito que es el ámbito del CRT, el Consorcio Recreativo Turístico de Vilaseca y Salou, que se creó en su momento para poder acoger PortAventura, que si le cambiamos las condiciones territoriales creemos que puede ser efectivamente una destinación puntera en Europa y en el mundo para poder acoger este tipo de industria turística, la industria turística de negocios. Por lo tanto, desde el Gobierno estamos trabajando en un triple sentido, desde el Departamento de Economía, desde el Departamento de Territorio y desde el Departamento también de Presidencia para crear las condiciones que permitan acoger este tipo de inversiones. Se ha hablado del proyecto privado, que es BSN World, se ha hablado de algunos operadores, Veremonte, Melco, Casinos de Cataluña, pero lo que hacemos desde el Gobierno es crear las condiciones genéricas para que vengan unos o otros privados. En todo este entramado de creación de condiciones, el Incasol como oficina técnica del Gobierno, somos, insisto, expertos en gestión de suelo, está pues liderando el proyecto y yo como director del Incasol soy el coordinador ejecutivo de la acción del Gobierno para crear las condiciones que permitan tener este tipo de oferta, que insisto tiene que ser una oferta puntera en el mundo. Estamos intentando hacer un verdadero hub turístico en Cataluña. Usted también preside Cimalsa. Bueno, la logística es un sector que nosotros consideramos también estratégico en Cataluña. Cataluña se considera la puerta logística del sur de Europa. Tenemos unos activos territoriales, Puerto de Barcelona, Puerto de Tarragona, Corredor Mediterráneo, que así lo acreditan. Y por lo tanto nosotros tenemos que crear las condiciones de terminales intermodales, quiero decir desde el punto de vista ferroviario viario, que permitan completar esta capacidad logística del país. Insisto, es un sector económico importantísimo y estratégico para el país. Entonces, en un momento determinado, el Gobierno de la Generalitat creó una empresa pública que se llama Cimalsa, Centrales Integrales de Mercancías y Actividades Logísticas S.A., que presido, y que desarrolló lo que son las centrales integrales de mercancías del Vallès, del Camp de Tarragona, de la Selva, de Lleida, y que en estos momentos estamos transformando hacia el modelo del Logis. Tenemos en estos momentos pendientes de desarrollar 2 plataformas intermodales, una en el Ampordà y la otra en el Penedès, que permitan completar el mapa logístico de Cataluña. Es una empresa que en definitiva lo que hace también es gestión de suelo desde un punto de vista público y por lo tanto es lógico que estemos en estos momentos en un proceso de consolidación de las 2 estructuras, Incasol y Cimalsa, en una sola. Estamos con el señor Miquel Montes, director general del Banco Sabadell. Háganos una valoración de lo que ha sido el debate que se ha celebrado aquí en el Barcelona Meeting Point. Yo creo que ha sido muy interesante porque ha permitido ver la perspectiva que grandes operadores del mercado tienen sobre el rol de los inversores institucionales y también sobre el sentimiento del mercado y la perspectiva, la trayectoria que el mercado viene trayendo y el futuro que creo que todos hemos coincidido que es prometedor para este mercado. Solo queremos preguntarle sobre el Barcelona Meeting Point. ¿Qué le parece el Barcelona Meeting Point? Háganos una opinión de este certamen. A mí me parece un privilegio que este certamen se siga realizando en Barcelona, incluso habiendo resistido lo que ha sufrido el sector inmobiliario. Creo que tiene mucho mérito, lo tenemos que agradecer al comité organizador y tiene además una gran importancia porque, como decíamos en el debate, el sector inmobiliario es clave para la economía española y que se celebre en una plaza de referencia como es Barcelona es también muy importante para la ciudad. Bueno, yo creo que es el reflejo de la situación que tenemos en el mercado inmobiliario en España en este momento, ¿no? Donde se aprecia un cambio de tendencia y un cambio de sentimiento
que yo creo que han quedado claros y patentes, ¿no? Eso por un lado, y en relación con la primera pregunta, ¿no? Yo creo que el Barcelona Meeting Point pues es un punto de encuentro capital en este mundo, y yo creo que nos sirve pues para compartir experiencias y para de alguna manera pues estar en contacto y hacer opinión colectiva y común, que yo creo que es muy importante en unos momentos de mercado como los actuales.